No vamos a ver qué pasa con el crédito, ¿verdad? Él dijo, riendo demasiado alto, demasiado, como si la risa fuera un sello. Su nombre era el Álvaro Jiménez Cortés González, y la risa que venía acompañada de ese aspecto en el que se miden, se clasifica y se las quita. Le pregunté a la información de acuerdo con el modelo de suscripción, y se ha completado sin necesidad de descargar el tono de: los coches no suelen coincidir con la gente de color. Siento como su desprecio por los que no se necesita de una explicación. La música corrió por el pasillo de concesionaria San Motor, en Sanlúcar de Barrameda, y yo me di vuelta el asunto sin que nunca haya sido presentada. No hubo en la educación, no había lugar a dudas. Solo la certeza de la cómoda, de los que creen que la piel responde a mi lado. Los demás se acercaron rápidamente a medida que el libertinaje llamara a la audiencia. Por Raúl Mendoza Salas, cochichó demasiado para que no me oiga. No hay tiempo que perder, el dibujo que acaba de llegar fresco al sol. Iván López Bermejo le sonrió con los ojos y la apartó de su cuerpo, como si yo fuera un obstáculo en el camino de los clientes de La Verdad. Una mujer de atrás se echó a reír y dijo: que dejan a cualquier persona entrar en este momento. Mi cuerpo se volvió de la ventana. A mí el color se convirtió en broma. Nadie lo ha utilizado mi nombre. Me fui a él, ella. Y cuando se reduce a eso, a cada segundo que pasaba, pesa más que el anterior. Respiré hondo y fui a donde estaba. Pedí hablar con el gerente. La respuesta ha venido preparado, ensayado y aprobado casi por diversión. El gerente no se pierde el tiempo con el que no se compra. La frase cayó como el hielo, en la calma, en la que un hombre de negro, muy amables. Ellos no lo llaman a la dignidad, llaman a la presentación. Si no se reagi, la risa se hizo más seguro. Álvaro, que inclinó la cabeza y dijo que el sistema que se suele denegar el crédito de forma automática a perfiles como el mío, y sugirió que algo se usa, y mucho más fuerte, como si me estuviese haciendo un favor. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que la humildad es el colectivo, cuando nadie lo detiene. El vendedor se levantó el teléfono y se sacó una foto escondida, riendo entre dientes. Álvaro, que se anunció en voz alta que, en el sector premium, es para los clientes y de La Verdad, empujando el límite un poco más allá, poniendo a prueba hasta donde yo lo podría soportar. Yo me quedé, y en el silencio que molesta más de lo que cualquier grito, ya que obliga a quien la ataca a los oídos. En un rincón de la sala, María Lucía Herrera Montoya, y comenzó a escribir. Ella no dijo nada al respecto, solo se ha registrado. Cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. El fallo de la risa por un rato, y a Álvaro, que trató de tomar el teléfono diciendo lo que nadie se podría creer en un malentendido con alguien como yo. Yo lo puse en un sobre encima de la mesa, el contrato de crédito, la transferencia de autorización, más de 3 millones y 5 millones de euros a la vista. En el salón se quedó inmóvil. Álvaro se rió nervioso. Calificó de falso que el sistema de confirmar con el dinero que había allí. Ahora bien, me miró directamente a usted y le expliqué que esa compra no se estaba de lujo. Era una promesa, una flota de vehículos para la educación rural, para que los niños pueden ir de la mano de kilómetros todos los días. Mi padre es negro, al igual que yo, que murió sin ver que eso suceda. La misma que la de la mujer que se rió y bajó la cabeza. Por primera vez, nadie lo ha dicho. Si la película te ha causado la indignación, deja un like y suscribe a tu canal. Pero la historia no termina aquí, y en lo que sigue se va a cambiar el peso de la risa de lo que acaba de escuchar. Pero ellos no se detuvieron. Por el contrario, están más cerca y más cerca, como si el libertinaje se necesita de la audiencia. Por Raúl Mendoza Salas, pendiente en el mostrador de al lado, y se habla sin necesidad de descargar el tono de esa manera, que no me vas a escuchar,
sino que es precisamente para herir a "No hay tiempo que perder", el dibujo que acaba de llegar fresco al sol. La risa viene de faltas, de las personas. Iván López Bermejo, que se completa con una mirada sesgada, pasando por los ojos que por la ropa, como el que se evalúa la mercancía vencida. Me siento como en toda la sala y me mide. No sé por qué lo digo, por lo que veo. Un cliente que se suelta una risa nerviosa y nos comentó, mirando a su alrededor, que dejan a cualquier persona entrar en este momento. El nadie se cae pesado. No es una distracción, es una elección. Mi cuerpo se vuelve de la ventana. Mi piel se convierte en el arancel. Nadie lo usa mi nombre. Yo soy él, ella. El vendedor se señala en silencio. El otro sonrió con desprecio, la vergüenza de los demás. Comienza a escurrir por las paredes de cristal, pero no se detiene. El silencio de los otros legitima todo. Yo me quedo quieto. No es por miedo, por la dignidad del ser humano. Y eso parece molestar más. Raúl se inclina la cabeza, se acercó la boca al oído de Iván y cochicha lo suficientemente alto como para que el salón en el mundo de captar mira a la calma. Y después dicen que no saben cómo se comporta. Al parecer, es fino, y el veneno es un tipo de ironía en el que no llora, sino que erosiona. Yo respiro y miro a mi alrededor. Algunos se alejan de la mirada. Los demás observan, como si se tratara de ocio y entretenimiento. Nadie se mueve. De repente, siento que al hacer clic en seco con una cámara de fotos. Es un teléfono móvil construido, rápido, escondido detrás de un libro. El vendedor toma una foto y se ríe, cubriéndose la boca con la mano como quien comparte un chiste privado. Yo me doy cuenta. Ellos se dan cuenta de lo que me he dado cuenta. La risa aumenta. La vergüenza había visto el espectáculo, el peso de la situación en la que se multiplica, porque ya no es solo la humildad, es la pantalla. Álvaro vuelve a ocupar el centro de la ciudad. Bate las palmas, una vez más, llamar la atención, y le dijo en voz alta de teatro: Nosotros nos encargaremos de eso, en el sector premium para los clientes de la misma. En él se señala con la boca abierta en una zona distante, como si me echase fuera sin necesidad de tocarla. El tono de aviso, de la ciudad. ¿Quién decide quién es y quién no lo es? Algunos de los comentarios que se ajeitan, otros observan con curiosidad morbosa. Siento vergüenza ajena, de crecer, de espesor, grudando en el aire. Alguien murmura algo acerca de las reglas de la casa. Otro dijo que el sistema es así. Las frases que se empilan para justificar lo injustificable. Yo lo estoy. Y en el silencio. Cada detenido parece que es un desafío a esa certeza de todos, de lo que me debe de bajar la cabeza y se va. Al parecer entonces es mucho más sutil, el lugar más peligroso, la sonrisa de una esquina a la otra, suspiros de los impacientes, las miradas que se cruzan. Es que una vez que se han intensificado, no gritar, porque creen que ya ganaron. Me veo a usted ahora mismo, porque yo sé que la película no es solo mía. Tal vez usted ha visto algo por el estilo. Tal vez se haya quedado quieto, sin saber muy bien qué hacer. Si esta guía te ha causado la vergüenza ajena y la rebelión, comenta aquí abajo, ya se vio algo parecido o sabe de alguien que haya pasado por esto. La historia está lejos de terminar. Yo no levanto la voz. No es que no duela, sino porque yo he visto a gente que, como ellos, a utilizar cualquier medio centímetro de la reacción, como se evidencia en mi contra. Así que yo me quedo, para los pies. Se detuvo, con las manos sueltas a lo largo del cuerpo, como el que no se tiene que esconder. Y eso, de algún modo, se irrita más de lo que es un clamor. A mí la calma, que no encaja en el papel que hicieron que me impone cuando me lo han reducido a él. Pido hablar con el gerente de nuevo, en el mismo tono, como si la frase era una de las claves que me voy a dar vuelta tantas veces como sea necesario. Álvaro,
que me mira como si estuviera en la evaluación de un objeto que se empeña en no salir de la plataforma y se repite casi masticando las palabras. El gerente no se pierde el tiempo con el que no se compra. Y aquí se da un paso más hacia un lado, como el que se cierra el paso, y sin tocar a mí. Un cierre elegante, limpio, con una sonrisa. Bueno, yo me quedo allí y tengo la impresión de que el medio ambiente cambia de textura. La empresa sigue funcionando, pero el aire es más denso, como si alguien se hubiera reducido a la posibilidad de su sitio. El zumbido del aire acondicionado, de gira de la banda sonora, el brillo de los autos, tan perfecto, tan pulido, que contrasta con la suciedad moral de aquella escena de la película, y en esa contradicción que comienza a molestar a aquellos que no estaba dispuesto a declarar como testigo, porque una cosa es reírse juntos. La otra es la de permanecer en el mismo espacio en el que la risa y ya no se sostiene. La espera se alarga a todo. La gente se está empezando a mover, como quien busca una salida para que no se quede en él. Me doy cuenta de los detalles pequeños de la casa. El vendedor pretende armonizar los folletos y que nunca llega a su fin. Un cliente se trata de mirar el tablero de un automóvil y no es capaz de concentrarse. Él me mira de nuevo y se apartó rápidamente, como si mi presencia en él acusase. Una mujer que se cruza de brazos y el cierre de la bolsa en el pecho, que no tiene miedo de mí mismo, sino por las molestias con las que yo conozco. Es una vergüenza que los demás, que crece poco a poco, que te dan ganas de hablar y al mismo tiempo se lleva a cabo la garganta. Me siento en la espalda de un hilo elástico. Alguien se decide a solucionar mi vida con un gesto. Un empleado que aparece con un paño limpio y con un aerosol en la mano, caminando directamente hacia mí, con esa falsa educación que nace a nadie sin el dictamen de la humillación. Puede acabar ahí atrás cuando se haya terminado, dijo, señalando con la barbilla a la zona de servicio, como si se hubiera confundido la entrada del cliente con entrada y salida de los empleados. Y lo que me da ganas de reír, pero yo no me río, es que me he dado cuenta de que el cuidado se ha hablado de baja, en un tono bajo control, para parecer normal. Es por eso que la crueldad con que se enmascara no es una casualidad, es una elección, un movimiento social, una invitación para que me acepte sin más ruido que el lugar en el que se han decidido por mí. Me veo en la tela, ojo a la cara, y volviendo la mirada hacia el frente, no le respondo, no lo discuto, no tengo drama, solo que sigo siendo yo, de pie donde estaba, como en un espejo en el que se obliga a todo el mundo a ver la escena de la película. El brazo de él se encuentra suspendido por un segundo más de lo que debería, y según la denuncia de todo. Porque él pensaba que yo era justificable, es que yo me lo explicara y que me digan lo siento, lo que yo trataba de demostrar que yo no soy eso, y no demostrar nada a nadie. Yo me niego a operar en mi vida. El silencio comienza a trabajar de nuevo. Es un silencio que se extiende por debajo de las conversaciones, que por otro lado de las risas, que tratan de volver a aparecer, y se producirá un error. Álvaro se da cuenta de que el público se está volviendo inestable y se trata de recuperar el control, y con un poco de ironía. Él suelta una risa corta, pega con la punta de los dedos sobre el mostrador y dice en voz alta lo suficiente como para que quien se acerque a escuchar, la calma de la gente. Dejemos que el Señor va a elegir. Tal vez en la sesión de bebé tenga algo más favorable. Habla como si estuviera siendo amable con nosotros, como si estuviera guiando a un turista perdido. Y sin embargo, cada una de sus palabras viene cargada con la misma idea. Usted no es de aquí. Me siento como la sangre caliente en el pecho, consoladores con arnés, con la voluntad de responder a subir. Y yo, querida, porque no quiero que se entienda. La resistencia no es la ausencia de dolor, es la disciplina a la espera que se larga de la verdad.
No sé si fueron los 5 minutos más o 15 minutos. En estos momentos, el tiempo se convierte en una cosa, suave y bueno. Me siento un peso en los pies, la planta de pulsar el suelo de baldosas, en los hombros, solicitando el movimiento. Pero no lo hice antes. Yo me hago una presencia de la que nadie puede ignorar, y es en ese momento en que la tensión es invisible y cambia de lado. El sufrimiento no está en mí, está en el que mira. Porque el ser humano puede soportar casi todo, menos en la de la propia conciencia, siendo un codazo. El vendedor más, nuevo, para aquellos que aún no tienen el cinismo de lleno en el rostro, le da 2 pasos y se para. Mira María, me mira y parece que quiere decir algo así, pero no lo dice. Se lo traga. Y en este tragar es más ruidoso que el de toda la frase. Yo lo que veo es el conflicto que se traza con él. Y si él dice que él se expone, y si el que él participa, la tienda entera se convierte en el escenario de las pequeñas decisiones morales. Y yo sigo en silencio, porque el silencio no es solo en mi defensa, es una luz fría que señala que las decisiones de ellos. Luego viene el segundo impulso, más claro, más directo, ya que es una orden de la Dischot, de sentido común. Un cliente, o tal vez un vendedor disfrazado de un cliente, no lo sé, suelta: no, no entorpezca a los clientes serios. La frase cae como si fuera lo más razonable. Es como si yo fuera a hacer ruido. Es como si yo fuese la interrupción del embarazo. Y eso es precisamente lo que hace que la frase sea tan pesado. Se trata de transformar la injusticia en la etiqueta. Siento que algunas de las miradas, buscando la reacción, ellos lo que quieren es un tropiezo para mí. Con un gesto brusco, el tono cambia. Cualquier cosa que se le permita volver a contar la historia de una confusión, el mal menor, exagerado, y no me pongo. Yo lo vuelvo a repetir por tercera vez, en el mismo volumen y en la misma proporción. Quiero hablar con el gerente, muy sencillo, de las fincas, sin una palabra, sin la amenaza. Es decir, la misma frase, pero ahora es ella la que tiene el peso de la piedra. Y, por un instante, me doy cuenta de que hasta que Álvaro tiene. No es que le tenga respeto, pero debido a que en la escena en la que comenzó a ponerse peligroso para él, la risa no se sostiene más. En la foto, a pensar que se tomaron de mí, y el impulso de la limpieza, en el intento de que me la expulsión del sector de la clase premium, hay que sumar que empieza a parecerse a lo que es. Y me doy cuenta de la injusticia que está muy clara, hasta que el cobarde se ponen nerviosos. La sala entera se parece a respirar más despacio. Alguien pigarreya, la otra persona que se deja caer en una de las claves en el suelo, y el sonido que se repite demasiado. Una pareja que pretende hablar sobre el color de la tapicería, pero las palabras que salen de un alma perdida. Yo veo a la gente en busca de las puertas de cristal, como si fuera a salir sin ser vista. Y yo me pongo a pensar en lo que la película tiene de común. Y no solo a mí, con muchas de ellas. Pienso en la cantidad de veces que la temporada que viene en forma de gotas pequeñas, de educación, normal, hasta convertirse en un océano. Y yo creo en ti, una vez más, ya lo sé, la indignación que se siente que ya no es nada, ella nace de la gratitud. Mi vida contiene, comienza a convertirse en una especie de molestia de la negociación colectiva. Pues yo no estoy pidiendo, yo no lo pido, por favor. Yo lo que estoy pidiendo, solo lo básico, ser tratados como personas. Y es que es aterrador darse cuenta de que para algunos parece que el de los demás, a la espera, y cuanto más se alarga, más de la tienda completa de sí mismo. Pero no en los discursos, en medio del tacto, en las miradas. A quien se desvía y en la que se sustenta, el que se ríe a formar parte y en la que el miedo. Te sigo en silencio, la empresa, la respiración en el interior de la celebración en el mundo, en su lugar, para no derrumbarse sobre mí.
Y en ese silencio pesado, he aquí la importancia de una cosa en claro. Yo no estoy a la espera de que el cargo de gerente. Yo estoy a la espera de que alguien, en algún lugar de aquella sala, comedor, tener el coraje de mirar a lo que está sucediendo sin maquillaje. Y cuando se le espera, así que, con la mirada fija, sin dar explicaciones, sin huir, y el silencio se considera como un lenguaje en el que se acusa, en el que se exponen, lo que exige una respuesta. Y es por eso por lo que se ponen nerviosos. Porque el silencio no es un vacío, es una resolución judicial en la fase de construcción. La temporada ha dejado de ser solo un ruido que se encuentra y comienza a extenderse por el pasillo, como un hombre difícil de pasar por alto. Ya no es solo entre tú y ellos, ahora el que está cerca lo siento, se puede ver en los rostros. La vergüenza se comienza a producir en los detalles. Ojos, los cuales difieren en algunos aspectos de la tarde de los demás, llevando sonrisas a los niños que mueren en medio de los cuerpos que se ageitan, como el que se da cuenta de que está en el lado equivocado de una cosa que no va a terminar bien. La escena se sube de peso, en el aire se siente más pesado, y sin que nadie lo publica, lo convierte en un juicio de silencio. Y yo sigo parado, en el mismo lugar, en la misma postura. La diferencia es que yo no soy el único ser observado. Álvaro se da cuenta, Raúl se da cuenta, Iván se da cuenta. Se siente en el momento en que se escapa un poco, las ironías de disminuir el volumen. Las frases son más cortas, más calculado. Surge de esa lucha desesperada por la opinión profesional de llevar la vida normal de retraso. Álvaro, que arregla la chaqueta del traje, aclara la garganta y empiezan a hablar en un tono bajo, casi en la enseñanza, como si pudiera escribir lo que acaba de suceder solo a cambio de la entonación, pero no sirve de nada de lo que se ha dicho que no va a volver. Lo que ha hecho que no puede ser apagado. Algunos de los clientes que comienzan a cochichar entre ellos, y no de risa, sino de preguntar, ¿qué está pasando? ¿Por qué están hablando de eso con él? Lo curioso, y cambia de lado. Antes de que yo era el objeto, ahora bien, son los que son. La vergüenza, que comienza el goteo lento, como el agua fría en la nuca, de quien pensaba que estaba protegido por una multitud que lo vitoreaba. Una pareja de edad, el intercambio de miradas incómodas. Una mujer se lleva la mano a la cara, como si hubiera sido una toma de risa por algo que no debía. Con un hombre más joven que se cruza de brazos y se la observa en silencio, en serio, como el que se da cuenta de que la situación que requiere la posición. Es en este clima en el que, en un rincón de la sala, alguien que se levanta en el teléfono móvil. Lucía Herrera Montoya no se avanza, no se habla, no se enfrenta a nadie. Solo se sostiene el dispositivo con firmeza y se inicia la grabación. El movimiento es muy simple y precisamente por ello, de gran alcance. No hay espectáculo, no hay publicidad, solo en el registro. La cámara apunta, y cuando la cámara apunta, aquel comportamiento de los cambios, la risa de un error de la primera, después de las palabras a los hechos, yo lo que veo en el mismo momento en el que Álvaro se da cuenta. La mirada de él pasa rápidamente por el pasillo y en el teléfono móvil construido. La expresión de los cambios. No es el miedo aún, es un cálculo del coste. Da 2 pasos hacia él, con esa sonrisa profesional de que trata el dictamen de la calma de los demás. Señora, aquí no está permitido en la película, dijo, y extendió la mano como quien le dice algo trivial. A Lucía no le responde. No se discute, solo se fija en el entorno. El silencio de ella se repite más que las respuestas. Álvaro insiste. La voz de bajar un poco más de tiempo, y ahora viene cargada de falsa cordialidad. Se habla de procedimientos en la sección privacidad y para evitar confusiones. El salón entero se escucha,
y en cuanto se trata de ocultar, más claro está en que algo está cubierto. El intento de control de la denuncia de la falta. La gente comienza a acercarse a su discreción, formando una herradura, un caballo, como que se ve algo de lo que no se quiere perder. Nadie escribe más allá de ella, pero hay muchos que la ven. Y en la mirada en ese momento, ya que se toma parte de ella, Álvaro que se extiende a mano, con un poco más de tiempo tratando de coger el teléfono. Lucía retrocede un paso a la vez. No se ha dicho nada de nada, solo sigue escribiendo. La tensión sube un escalón en el que se vea. Junto a su hermano se acercó diciendo que se trata de un malentendido y que se está exagerando y que el señor que aquí se ha sentido ofendido por el engaño. El problema es que la palabra error no se encuentra el apoyo a ninguno de cara a la vuelta. Porque todo el mundo lo ha escuchado, todo el mundo lo ha visto. Lo que ha habido no ha sido una confusión, es la opción. Así, Álvaro dejó caer la frase con la que se piensa terminar con todo. Él me mira a mí, después de Lucía, y le dijo, con una sonrisa que dura, a nadie le va a creer a un malentendido con alguien como él. La frase que cae pesado no es solo un intento de intimidación, es la repetición de un crudo de la lógica que se mantuvo hasta allí. Y por primera vez me siento algo diferente en el ambiente. Ya no es solo la vergüenza de los demás. Es que no. Algunos de los looks que se endurece. Una mujer asiente con la cabeza, casi sin darse cuenta de ello. Un hombre que susurra un «esto no está bien», pero limpia y de calidad. Álvaro se da cuenta demasiado tarde de que ha pasado el límite de lo aceptable para aquellos que solo estaba mirando. En el juicio silencioso que se forma allí, no hay un juez, no hay una frase hablada. Hace tan solo la sensación colectiva de que algo grave está pasando por delante de todo y de lo que pretende el desarrollo normal, ahora es la complicidad. Yo lo sigo en silencio. Mi postura no ha cambiado, mi mirada se mantiene fija y por eso, una vez más, se desplaza hacia el eje de la trama, pues yo no estoy pidiendo su ayuda, no estoy pidiendo a la misma. Yo solo existo yo, allí, mientras que los responsables tratan de adaptar una salida digna a la que ya no existe. Álvaro se da un paso hacia atrás, ajusta el tono. Se dice que se va a llamar el director. Se dice que se va a resolver. Las palabras que empiezan por venir en el futuro, como una promesa de la tarde. El salón entero se da cuenta. El intento de encubrimiento que llegó después de la exposición. Lucía sigue escribiendo. Y no es por mí solo, por todo el mundo. El centro de la escena, a través de la verdad. En el juicio que sigue, en silencio, pesado, resulta imprescindible. Nadie se ríe más. Nadie comenta lo alto. El aire está cargado de esa electricidad que la que precede a algo que es inevitable. Y, mientras tanto, pienso en ti, en lo que haría si estuviera aquí. Se detuvo en silencio. Se desviaría la mirada. O si tendría el coraje de apoyar a la escena hasta el final. Si presenciaran una injusticia como esta, ¿qué hago? ¿Comentaría? ¿Intervendría? ¿Grabaría? ¿O si se apartaría de trata de aparentar lo que no se ve? Cuenta que aquí, en los comentarios, porque a veces la diferencia entre la humildad de seguir, o a menos que se utilicen, comienza precisamente en la elección de que se está buscando. Tengo entendido exactamente por qué quieres ahora. No lo voy a discutir, no me voy a apurar, no voy a hacer el resumen. A continuación se muestra la continuación correcta, el texto de corrido, juego, la misma escena, boca racional, descarga, silencio, giro de la moral con 8.700, 9.000 los caracteres reales. Lea con detenimiento este bloque. Se ha construido a asegurar la retención de, aumentar la tensión de y marcar el paso de la hoja de ruta. Me siento como el peso, el momento antes de tocar en la mesa de trabajo. No es un valor,
Y es comprensible, cuando usted entiende exactamente lo que está pasando, el miedo a perder la función. Yo he adquirido el pliego, con calma, como si ese gesto fuera tan solo una continuación natural, a la espera de que me ha estado apoyando, y había mucho tiempo. No tengo ni la publicidad, no le pido permiso, no levantó la voz. Pongo sobre la mesa entre nosotros, y amable, y dejo que el sonido es seco, el papel de tocar la superficie al otro lado del salón en el mundo. Es un sonido simple, corto, casi banal, y sin embargo se corta el aire como un cuchillo. El movimiento de los tiradores, de las miradas de todos, sin hacer esfuerzo alguno. No es que yo me pido la atención, pero debido a que ahora la gente no puede dejar pasar. Álvaro frunce la frente y se inclina el cuerpo hacia adelante y toma el sobre, como si aquello fuera una afrenta personal. Él suelta una risa corta, demasiado nerviosa como para que suene natural, y a la pregunta ¿qué es lo otro?, tratando de mantener el control de la escena con la misma ironía que se ha utilizado desde el principio. Yo no le respondo. Se abre el sobre que poco a poco, sin prisa, como quien sabe que cada segundo que llega a la tensión. El tiro en el contrato de crédito, aliño encima de la mesa. Luego con la autorización de la transferencia, un papel que uno tras otro, todo limpio. La oficial, organizado, ningún gesto teatral, no hay una sola palabra en el cerebro. En cada hoja se basa allí, como el hecho de que no es necesario en absoluto. El salón en el que cambia la temperatura se puede sentir en el cuerpo. El rumor se cae poco a poco, como si alguien le hubiera bajado el volumen del medio ambiente. Las personas que se inclinan de forma discreta para ver mejor. En el juicio, tranquilo que ya existía, cambia el eje de rotación. Ahora bien, no es acerca de mí mismo, y es en torno a ellos. Álvaro, que toma el papel con la punta de los dedos, como si se presiona demasiado pudiera contaminar. Se lee rápido, demasiado rápido. Sus ojos se corren a través de las líneas, se vuelven, se detienen. La expresión de él no es más que libertinaje, y es que ya no utilizas. Se trata de sonreír, pero la sonrisa no se cierra. Esto debe ser un sueño, no lo dice, y suelta una carcajada que no encuentra eco en nadie, absolutamente nadie. Hoy en día, cualquiera se imprime en un papel bonito. Yo lo sigo en silencio, no lo discuto. No es el argumento, no trato de convencerte, solo se deslizo en el último documento en el centro de la mesa y con un movimiento mínimo de precisión. La transferencia de autorización, el valor seleccionado. Los 3 millones de personas y cientos de miles de euros que estén a la vista. No es una promesa, no es la intención en el futuro, no es una hipótesis. Ya está disponible, en el silencio de la forma en que se noce. Es un poco de vergüenza, es un estado de shock, un golpe seco y limpio, lo que paraliza los movimientos en el medio de la ruta. Un cliente que se detiene el movimiento de cruzar los brazos. El vendedor se queda con el pie suspendido en el aire por un instante demasiado largo. El acceso a Internet sigue siendo un hervidero, pero lo que parece lejano, de mucha importancia. Todo ello se dedica este apartado. Álvaro, que se traga en seco por un suplemento. El cuello de él se mueve en forma visible. Se trata de recuperar el terreno por medio, pero el medio se desarrolla, no se encuentra en el soporte. A pesar de que eso no era cierto, dijo sin convicción que no es la manera en que funcionan las cosas. Es la última oportunidad de mantener una jerarquía en la que ya se ha comenzado a caer en su interior. Porque lo que está en juego no es el dinero en efectivo, es la certeza de lo que se ha incurrido en un error. Y los errores, así que duelen más cuando se presentan en público, delante de los testigos, que se escuchó en cada frase, en cada broma, cada uno de desprecio. Conoce a alguien de la banca. Habla bajo, muy rápido, y en especial en la pantalla como si fuera a acelerar el paso del tiempo.
El agente se acercó, escribe, hace, escribe de nuevo. El silencio crece, pesado, casi violento. Ahora bien, no es solo la vergüenza, es la esperanza. La gente quiere saber quién soy yo. No es por la curiosidad de que esté vacía, pero por qué tienen que reorganizar la propia lectura de una escena de la película. El sistema confirma, en la pantalla que se muestra, el dinero está ahí. Ahora bien, sin margen para la duda, sin la interpretación de lo posible y sin vuelta atrás. Me miro en el mismo momento en el que lo llega a Álvaro de la verdad. No es una humillación, se trata de algo más profundo, y es que la caída de la historia nacional, el lugar cómodo en el que se sentía autorizado a la risa, a la medida, a la hora de decidir quién pertenece y quién no pertenece, implode en silencio. Se da cuenta de que no se ha incurrido en un error, solo a la venta. Ha incurrido en un error en la lectura del mundo, y lo que es más difícil de digerir que la de cualquier valor. En los hombros de él ceden un poco. El tono cambia, la postura de los cambios. Se trata de reunir a un trámite demasiado tarde, como el que se da cuenta de que ha perdido el control de su propia historia. A su alrededor, los ojos se vuelven. Algunos se ganan el respeto, los demás a la vergüenza. El cliente se rió, antes de ahora se evita cruzar mi mirada, como si hubiera sido descubierta en el que participa de algo que preferiría borrar de la memoria. El vendedor más joven que se respira en el fondo, visiblemente aliviado, como si un peso se había salido de su pecho. Los demás están fijos, conectados de lo que pensamos y de lo que hoy en día conocemos. Lucía sigue escribiendo, firme, sin decir una palabra después de no solo la carrera, sino por el efecto de la misma. Pues la verdad que no se haga ruido. Ella se acerca y le llama. Yo no sonrío, no conmemoro, no he dicho. El paso no es necesario para la misma. En ella tiene lugar en el espacio invisible entre lo que ellos pensaban que yo era y lo que en los hechos se imponen. Por primera vez desde que entró en mi cuerpo y se ha dicho bien, no es como el otro, como una necesidad. Y eso lo dice todo. En el juicio, el silenciador se encuentra con una decisión que no hace falta hacer publicidad, ya que en todos sus estados de ánimo. Me veo a usted ahora mismo, porque yo sé que en este momento afecta a algo más grande que el de la tienda en cuestión. La cantidad de veces que de verdad es útil, ya que no se ajusta a los prejuicios de los que buscan. Cuántas veces se tiene que esperar a nada, mientras que con el desprecio que se siente cómodo. Cuántas veces en que solo se permite cuando no se puede negar. Si usted cree que tiene la verdad, siempre sale a la luz en el momento adecuado, comenta aquí abajo, porque a veces no llega a gritos. Ella es el silencio. Y lo cambia todo, en el silencio que cae después de la confirmación de que no es el de una mujer de la victoria. Es un excelente ajuste. Como todo el mundo, allí tendrá que adaptarse a las prisas de una sola pieza que no ha querido aceptar que se equivocaron, incluso antes de que se me escuche. Siento sus ojos en mí, pero no siento placer en ello. Lo que creo que es un peso a la antigua, de esos que nos lleva sin darnos cuenta y que solo en el mundo, cuando el mundo se para por un instante. Álvaro, que todavía está de pie allí, con el rostro atrapado en una mezcla de incredulidad y confusión, tratando de encontrar una frase en la que se deshaga de lo que se ha dicho, junto a su hermano y a Iván, que no se ríen más. La sonrisa se quedó atrapado en algún lugar entre el cuello y el conocimiento. Lucía se mantiene en el celular y rígido, sino que el brazo no se mueve. No se está haciendo un gran escándalo, que está haciendo una realidad. Y sé que ha llegado el momento de explicar, no es para ellos y para ti. Me quedo mirando directamente a la cámara. Porque en el fondo yo no entré en esa tienda a fin de convencer a los vendedores. Me uní a la causa de la promesa, y con la promesa de que no se negociará con el que se ríe. La promesa se cumple.
Esta adquisición no es un lujo, le digo. Y mi voz que sale a la baja pero clara, sin los juegos de rol, sin la inquietud de que haya sido probado. No es un estado, no es de los otros. Veo que a algunos de los rostros cambian cuando escuchan esto. ¿Por qué la gente se apresura a la conclusión de que más fácil del mundo, el dinero, la ostentación, de la revancha, el único que no cuenta con nada de eso? Yo respiro y continúo, dejando que las palabras se caen al mismo ritmo de mi corazón. Es una flota de vehículos para la educación rural, para los niños que pueden ir de la mano kilómetros y para todos los gustos. Creo que no hace falta inventar las imágenes. Ya existen. Yo vi, me la llevé. Un niño con una mochila más grande que el cuerpo. El zapato gastado en poco tiempo. El ojo atento, pero cansado. El camino de tierra que se convierte en el barro en el invierno. El sol con fuerza en el verano. Alguien decía que el estudio se cambia el destino, mientras que por el camino que parece querer demostrar lo contrario. Sé que en este tipo de distancia, sé que este tipo de promoción, y es por eso por lo que me puse. Por eso me aguanté, porque lo que ellos han tratado de hacer de mí, de esa empresa, no era más grande que el que yo he visto a la gente hacer frente a la oportunidad. Me siento en la sala privada para absorber la frase, y es que es curioso, cuando se plantea una cuestión en el centro, en el teatro de los prejuicios que pierde la gracia. Álvaro abre la boca y cierra. En él se ve a buscar un argumento, un poco de tiempo, una cierta forma de vida, pero no lo encuentra. Raúl e Iván se quedan inmóviles. Los clientes que se rió de antes, de la que dijo que se necesita un regístrese ahora. Baja la cabeza, poco a poco, como si el peso de la misma frase por fin había caído sobre ella. No es una humillación, es el de la conciencia llegando por la tarde. Y a veces la conciencia llega así, sin ruido, pero muy pesada. Estoy mirando a ti, porque yo no estoy hablando de los números. Yo estoy hablando de un sentido. Mi padre era un negro como yo, me dijo, y creo que la palabra "como" para apretar el pecho en el interior. Y él se fue sin ver que eso suceda. Yo no he dicho esto para que arranque la pena. Lo digo porque es la verdad. Y debido a que esto lo explica todo. A mi padre, que no era el tipo de hombre que se hacía en los discursos. Él hablaba muy poco. Funcionó muy bien. Y al igual que muchos hombres han aprendido a tragarse la humillación en silencio para proteger a su familia, el peor tipo de dolor, el dolor de no tener a la salida. Me acuerdo que en las manos de las de él, las manos marcadas, no es solo el trabajo, sino por toda la vida, lo que demuestra que era digno de respeto, en donde el respeto, la que debería ser automático. Él me enseñó a caminar con la cabeza bien alta, sin tener que levantar la voz. Me dijo que la dignidad no es una respuesta, es una costumbre. Y él me ha enseñado sobre todo la de no negociar con la justicia a pasar, con la promesa de que nació en un día común, en la que se hizo eterno. Estaba de pie junto a la cama en una habitación que tenía ese silencio que solo existe cuando alguien se va de a poco. Se respiraba a corto plazo. Yo la tomaba de la mano y se la apretó de nuevo con una fuerza que parecía imposible que alguien tan aburrido. No me pidieron que las cosas grandes, no se pidió la muerte, no se me ha pedido que demuestra que para el mundo entero. Solo se ha hablado de los niños y niñas, se habló de la carretera, me habló de su futuro, dijo que la educación es una puerta por la que nadie debería tener el derecho de cerrar. Y yo le prometí, hablé con la fe de quien no se sabe cuándo vas a tener la oportunidad, pero ya sabes lo que va a tratar de tener. Y ahí es donde todo se conecta. La resistencia a la que se ha visto allí, en ese salón, no era el orgullo herido de muerte, era la verdad, era la clase de amor que no hace ruido, sino que se sustenta. Yo me quedé pues, yo no estaba allí, a mi lado. Yo estaba en él, por cada niño que camina en la oscuridad para ir a buscar la luz.
Y cuando usted está atado a lo que sea, el chiste se pierde el poder. La mirada torcida pierde el poder. En el intento de saber hacer en el lugar correcto, se pierde el poder. ¿Por qué hay más fuerte que el de cualquier ventana? Es el lugar de la promesa. El salón entero se escucha en el silencio por primera vez. Una mujer diferente a la de antes. No es el silencio de un hombre que se deja en el interés de las hembras, pero en el silencio en la que se reconoce lo que se siente, que quiere decir que hay algo sucediendo allá de lo que compra. Yo veo a Lucía bajar un poco el móvil, como si ella misma se hubiera cruzado por la cual, y después de levantarse de nuevo, ya que en registrar lo que importa, sino que también es una forma de la palabra. Álvaro, que no sabe dónde poner las manos. No sé dónde poner la mirada. Se está frente a algo que el dinero no lo compra y en el que los prejuicios no se explica de este modo. El sentido. Hablo entonces de una manera mucho más fácil, para que no quede en el momento de la vuelta del enemigo público número 1. Yo no he venido aquí para humillar a nadie, me dijo. Yo he venido a cumplir con todo lo que me ha dicho que iba a hacer. La frase que parece chocar con las paredes de cristal y volver a salir, debido a que ella se enfrenta sin gritar. Se pone a cada uno en su propio espejo y por lo tanto un lugar en el que mucha gente se ha acostumbrado a mirar a los demás como si fueran inferiores, es un golpe de moral. Yo estoy en la misma, el cliente, en la que se echó a reír, tomar con la mano en el pecho durante más de un segundo. Tal vez el arrepentimiento, tal vez por pudor, tal vez solo por el miedo de darme cuenta de que la vida a veces te pone a las personas en una cara de la misma falta de sensibilidad. Nadie habla, nadie se detiene, nadie se ríe. Y en ese silencio me doy cuenta de que mi resistencia y, finalmente, se encontró con que su significado evidente, no para demostrar algo a los mismos. Sin embargo, para abrir un camino en el que mi padre había soñado y que no se ha visto nunca. En el silencio que sigue es interrumpido cuando la puerta se abre. No se trata de un sonido fuerte, pero que pasa con el medio ambiente a modo de advertencia. Paso firme, sin prisa. El tipo de entrada que no se pide la cuenta que recibe el cliente. Creo que antes de verla, la actitud de la gente cambia, ya que casi no se nota. Los hombros se enderezan. Las conversaciones no dejan de una vez. Álvaro, que se convierte en el rostro de ritmo rápido, como el que reconoce el peso de una persona que llega tarde para evitar el error, pero no lo suficientemente pronto como para revelarlo. Don Ernesto Valdés Pardo y entra sin mirar a su alrededor de forma inmediata. Camina unos pasos y se para, como si estuviera midiendo el aire. La tensión crece en el hecho de que nadie sabe lo que significa. Yo me quedo donde estoy. No es que me muevo, no se necesita. Cuando él levanta la mirada que no pasa por mí, descansa en mí, de las fincas, y sin desviaciones. El reconocimiento es inmediato, casi física, como si un hilo invisible que había sido tirado en medio de nosotros se dice por mi nombre completo, con una voz clara, sin duda, sin lugar a dudas. El efecto es inmediato. El salón en el mundo reacciona al sonido de mi nombre, como si se tratara de uno de los golpes más tarde, porque hasta entonces era él. Él es. A él. Ahora bien, yo tengo el mismo nombre, y cuando el nombre se dice que quien tiene el poder y todo a tu alrededor se vuelve a organizar. Álvaro, que se traga en seco por un suplemento, junto a su hermano bajo los ojos. Iván aprieta los labios, tratando de entender en qué medida la situación se escapó de las manos. Don Ernesto se acercó un poco más y me dice que he sido nominado por la Fundación de la Internacional, con la cual se lleva a cabo la asociación desde hace años. No hay alardes, no hay orgullo que se muestra, es algo simple de los hechos. Pero la frase cae como una piedra en el centro de la sala.
¿Por qué de repente todas las piezas encajan perfectamente? Demasiado tarde para quien los eligió a reír antes de tiempo. Me doy cuenta de que el arrepentimiento del surgimiento de la cara, como una sombra que no tiene dónde esconderse. Álvaro trata de anticipar. Da un paso al frente, abre la boca para explicar, justificar la adaptación de un relato de estilo. Pero don Ernesto levanta la mano con un gesto mínimo. Y no es agresivo, es la única. El tipo de acción que no se humilla por otro lado, establece. Él mira a su alrededor, poco a poco, como quien vuelve a un escenario en el que después de escuchar el relato, que no coincide con lo que se ve, el silencio se hace más pesado. Ahora bien, no es solo la tensión, es la expectativa de la opinión. Don Ernesto, de volver la mirada hacia mí y repite mi nombre como si fuera seguro hacerlo allí, en ese espacio en el que hasta entonces se me negó. A continuación se preguntó con una voz tranquila y precisa, por lo que nadie me ha tratado como se debe. La pregunta no es la que viene en un tono acusador, viene en color de la determinación de la moral. Y lo que es peor, ¿por qué no se le ofrece una salida fácil? No hay una respuesta sin que se exponga. Álvaro trata de que hablar. La voz que sale de un menor se menciona a los procedimientos, el mal menor, mala interpretación, en palabras generales tratando de cubrir de una acción en particular. Don Ernesto, que no se detiene, se deja que se termine. Y cuando se acaba, es el dueño de la tienda, no se rebaja con gritos ni amenazas. Él le pregunta de nuevo, es más, poco a poco, como quien no quiere tener la certeza de lo que se ha oído. ¿Por qué la gente no se trató de que el Señor, como debe ser? La repetición de pesas, la pregunta que se repite, este es el momento en el que el poder cambia de lado de manera definitiva. No sé por qué, alguien levanta la voz, pero debido a que en la realidad se encontró con que la sustente, don Ernesto mira a los proveedores de uno en uno. La mirada de él no es culpa de castigar a los ciudadanos, la búsqueda de la responsabilidad. La responsabilidad de que cuando aparece no se necesita de un escenario, se necesita de un resultado. Álvaro se da cuenta entonces que el tamaño real de lo que ha perdido no es solo la venta, es el de mayor venta del año, de la sociedad, por el reconocimiento. Todo ello se desarrolla en el drenaje de la misma postura, el rostro de él, la denuncia de lo que cualquier palabra, el intento de una sonrisa que se suman. El cuerpo se encoge de hombros, un poco, como si por fin hubiera comprendido que el mundo no gira en torno a la propia seguridad. Raúl e Iván se intercambian miradas rápidas, de cómplices, de un error, que ahora tiene un nombre, el testimonio y la memoria. A su alrededor, los clientes que se observan en el silencio más absoluto. No hay mucho más por curiosidad, hace más de comprensión. Esa vergüenza ajena inicial se convierte en algo mucho más grave, la conciencia de haber asistido a un límite máximo, siendo la cruz, y por último se ha solucionado. Lucía se mantiene en el móvil, erguido y firme. Se sabe que en ese momento no se trata de un escándalo, se acerca el registro, a través de la línea exacta en la que la libertad se pierde en el techo. Don Ernesto se dirige a mí una vez más, y se dice que la casa está a su disposición para completar lo que hemos venido a hacer, de la manera correcta. La oración no es una disculpa formal, sin embargo, es un reconocimiento, el reconocimiento del público. Y lo que cambia en el aire, la tensión empieza a cambiar. No, en el descanso, pero en la revisión. El tipo de corrección que no se borra lo que ha sucedido, sino que da una mayor facilidad de lo que pasa de aquí en adelante. Yo no respondo de inmediato, no es por soberbia. Al respecto, hasta el momento. Hay cosas en la vida que no te piden la pronta respuesta. Ellos piden la presencia de todos ustedes. Siento que se ve ahora es diferente. Donde antes hubo un juicio,
no hay atención. Donde había un libertinaje, no hay cuidado. El poder ha cambiado de lado porque no me he traído el dinero en la mesa, pero debido a que en la realidad se encontró con la autoridad. En estos casos no hace falta gritar. Don Ernesto le pide que todos se retomen sus puestos. En la tienda a la vuelta de la respiración, pero de otra manera. No es lo normal, es una puesta a punto. Álvaro, que se aleja un poco, visiblemente conmovido, tratando de recobrar la compostura en una postura en la que no se apoya más en lo que se prevé que antes. El arrepentimiento y crece, y no como una petición, sino como la percepción del tiempo de ejecución, y la percepción tardía y muy fácil. El aire cambia poco a poco, como si en la sala entera estaba reaprendiendo de la respiración. Don Ernesto no es un discurso largo, que no se interesa por el escenario. Él es la posibilidad de que la autoridad de la verdad es que cuando ve una injusticia, se organiza el mundo en su sitio correcto. Así que lo primero que le pregunta es sencilla y al mismo tiempo el final. Se señala que el supervisor del servicio se solicita el informe del día y se le pedirá que se registre antes lo que había ocurrido. No es como mal menor, y no como un clima de tensión, y no como una molestia. Él la llama por su nombre, que nadie lo quería usar a la discriminación. La palabra no está dicha en el tono de una película. En ella se dice que es como la ropa. Y cuando se vuelve de un documento que deja de ser una opinión, yo veo a Álvaro escuchar eso. Y por el endurecimiento de la mandíbula, el cuello de él, que se mueve de nuevo, como si se tratara de tragar algo que no le corresponde. No es solo el miedo al castigo, es la sensación de que todo lo que él ha hecho, con tanta naturalidad, que ahora cuenta con la consecuencia de lo real. Don Ernesto le pide que en el contrato de venta ya sea tomado allí mismo, con total transparencia. Y luego viene el movimiento que rompe con cualquier intento de arreglar con un estilo. Se establece que la venta se haya completado, sin comisión, a quien se burló. La frase que se cae con el peso. No es venganza, sino como la corrección moral de las tropas. No es la recompensa de aquellos que utilizan su propio trabajo para nadie. Álvaro intenta decir algo, pero no lo hace en el espacio. La comisión, por el que minutos antes de que él la trataba como un derecho legal, y se desvanecen ante el que se ha elegido ser por la mañana. La pérdida de dinero, y es que de repente el menor de los daños. Porque la verdadera, la pérdida de la otra, la de la máscara. El salón entero se da cuenta. Raúl e Iván se intercambian una mirada rápida, de una de esas miradas de aquellos que buscan un pretexto para escapar de él. Pero no hay escapatoria. Don Ernesto le dice con calma, lo que no permite la negociación. Los dos quedarán fuera de la atención al cliente de forma inmediata. No es una puesta en escena, no es una amenaza, es su decisión. Ellos salen de la escena como el que sale de su propio carácter, y el vacío en el que se encuentra donde antes había una burla es casi simbólico, ya que el ambiente estaba por fin para limpiar una mancha en la antigua Grecia, la reparación que comienza a producirse en las pequeñas cosas. Y en las cosas pequeñas, si son sinceras, curan más que las frases prefabricadas. Un empleado que lleva el agua sin hacer alarde. Otro de los ajusta a una de las sillas junto a la mesa, y no es que me pone en mi lugar, sino para ofrecer un sentido. La forma en que me tratan se cambia sin necesidad de ser anunciado. El tono de las voces de los cambios, el cuerpo de las personas a los cambios. La tienda entera me parece darse cuenta de que hay una gran diferencia entre la formalidad y de la humanidad, y que ese día había optado por la formalidad, como el escudo de la crueldad. Álvaro sigue ahí, de pie, como si no supiera de dónde poner las manos. Su rostro está pálido, de una manera discreta. Se ve que en el suelo, y luego a don Ernesto, y luego a mí. Y yo lo veo como una cosa rara el caso.
El orgullo se encuentra en el límite. No es bonito, no es espectacular, no es una película en el sentido de la facilidad. Es un ser humano, y es que es muy difícil. ¿Por qué pedir disculpas? De verdad que no, que es como decir, es malo. Es de considerar lo que ha hecho y sin maquillaje. Don Ernesto le pide, sin elevar el tono, por la que Álvaro, sí, lo siento. El pedido es muy sencillo. El peso aproximado es de gran ayuda. Durante un par de segundos, Álvaro, me parece que luchar con uno mismo. Me pongo a ver el orgullo, tratando de guardar el archivo, tratando de inventar una salida menos dolorosa, pero en todo el mundo. La cámara de Lucía, que aún guarda, y que la presencia de esa lente que es como un espejo grande, no es para nadie, sino para impedir que la verdad sea la temporada. La sala está en silencio. En el juicio, silencioso, dio la vuelta a la esperanza de reparación. Y por primera vez, desde que yo estoy ahí, me parece que la historia está siendo reescrito de la manera correcta. Álvaro, que da un paso al frente. Él no sonrió. No se trata de parecer amable. La voz que sale a la baja, un poco áspera, como si las palabras de arrañasen en su interior. Se ha dicho que mi nombre correctamente, y esto, de por sí, ya es una señal. Él le pide perdón. No se le pide disculpas por haber entendido mal. No pide perdón por haber sido mal interpretado. Él le pide perdón por lo que dije, por lo que se ha hecho, por la forma en que me trataba, por causa de mi color. La frase viene de la perfección, no tiene que venir. Lo que importa es que no se trata de escapar de él. En ella se hace cargo. Yo no le respondo más rápido, yo lo noto. ¿Por qué hay una diferencia entre una excusa para borrar la imagen y es la excusa para cambiar de forma de ser? El tono no es de la misma. Es de los que se dio cuenta tarde de que mató a alguien de una manera que no sé cómo borrar una frase. Y yo lo veo de la misma al cliente, de la que se rió, limpiar con el rabillo del ojo sin darse cuenta. No es el llanto melodrama. Este es el tipo de emoción que nace cuando una persona se ve reflejado en algo mucho más feo, por lo que entiende en la que también participó. Ella da un paso hacia atrás, como si fuera a bajar, y murmura un «lo siento», casi inaudible. Nadie que se requiere tanto de la misma. Pero ella dice que de todos modos, y eso en que cambia el estado de ánimo. La venta de la siguiente manera. Los contratos son revisados, procedimientos que se realizan. Todo ello con una gravedad diferente, ya que cada firma llevará también un compromiso en el que se vea. Don Ernesto, que se mantiene en el presente todo el tiempo, no es como una conversación, pero ¿cómo asegurarse de que la revisión no se convertirá en un teatro? Se solicita en el registro interno que incluya la formación obligatoria y la revisión de los protocolos. No es como una acción de marketing, sino como un cambio en la cultura. Y aquí es donde me siento como en la transformación de la moral, de pasar de la realidad, una vez que el sistema se ajusta para no volver a cometer el error de no pedir disculpas por ello. Lucía baja un poco el móvil. El rostro de ella se encuentra en calma. Parece que no hay verdad. Me parece un poco aliviado, como el que ha visto una herida en la vista y, en definitiva, no se trata. En el salón, lo que antes parecía que el frío, así que ahora tiene una temperatura de la humanidad. Aunque hay un límite, eso sí, pero no es el de la vergüenza, de la injusticia, del todo. Es la vergüenza de un arrepentimiento sincero, el que me duele porque te enseña. Me siento en la curación simbólica que se están formando en los animales, en la forma en que me llaman por mi nombre, la forma en la que me ofrecen un puesto en la mesa, sin empujar, en la forma en que la gente evita las bromas y los que pasan de elegir un silencio respetuoso. Lo que ha ocurrido no es eliminado, no debe ser así, pero hay algo que es de piedra, y eso hace la diferencia. No es que yo tenga de control, sino por la injusticia, y cuando se queda sin respuesta, se convierte en la norma.
Cuando se corrige, se convierte en ella. No todos los que pedir disculpas, es cierto. No todo el arrepentimiento cambia a una persona. Pero cuando se cambia de adentro hacia afuera, sin ruidos y con sus acciones. ¿Usted cree que cualquier error se puede corregir cuando hay un arrepentimiento verdadero? Comenta aquí abajo. Porque ese día me enteré de que la reparación de la real, no a gritos, trabaja en silencio y deja que las marcas nuevas que antes no había sido herida. La tensión no se va, una vez más, se rompe como el humo y después de un incendio. En primer lugar, el cuerpo se relaja, sin darse cuenta de ello. Después de la respiración, se encuentra a un ritmo normal. Y por fin, el silencio y cambia de textura. Ya sé que no es el silencio de un hombre que salía de la humillación de la respiración. Es una mujer limpia, casi sin perder el respeto, así como el lugar en el mundo había sido obligado a hacer frente a lo que se ha intentado ocultar. A la venta esta cursada, los fondos ya no son una amenaza ni una prueba, se convirtieron en apenas el procedimiento. Don Ernesto, que se aleja un paso más, y no para salir, sino para recuperar el centro de la escena en la que él trató de aclarar desde el principio que a mí. Yo no entiendo a este centro como un trofeo. Yo no te pido la misma. Yo no quiero que nadie se arrodille delante de mí. Yo solo quiero que se entienda. Álvaro, que está de pie allí, con la espalda más bajo que antes, de que alguien como yo, que por fin se dio cuenta de que el tamaño de su propia crueldad, junto a su hermano y a Iván, ya que no se encuentran en el pasillo. Y aún así, me parece que lo que ha ocurrido aún está presente, como una entidad invisible, en los cristales, en las mesas y en el aire. ¿Por qué algunas de las frases que no se evaporan? Ellos se encuentran, pasan a formar parte de un lugar, a menos que uno las enfrenta, y a día de hoy, alguien que se enfrentó. Solo que yo no lo hago como una venganza, yo lo hago como la dignidad del ser humano. Yo no podría luchar, yo no podría usar el mismo escenario en el que se utiliza para que me la reducción y la devolución de la misma. Yo podía sonreír con un poco de ironía, la repetición de una oración, la exposición al ridículo de que cada uno de ellos, para hacer que el salón entero se ríen de ellos, y la vuelta a la humillación, al contrario, y llamar a la justicia. Yo no podría. Y tal vez mucha gente espera eso. Tal vez incluso por un momento pensó, ahora se va a dar el cambio. Pero la fuerza no reside en el tipo de ganancia. Ella vive en el mismo momento en que usted tiene todas las razones por las que pueden herir y elige la opción de no hacer daño. Me levanto despacio, ajeito en el contrato, como el que arregla el corazón y los ojos para Álvaro, que la última vez, con la muerte, no sé con el tiempo, solo con la fuerza. Creo que no hace falta machacar a nadie para que sea grande. Quien tiene que romper es porque se siente pequeño. Y yo, que ya no se acepta participar en el juego. Mi nombre desde el principio, y no es una debilidad, es la opción. Ahora bien, todo lo que pudo la vuelta de la serie, yo la hago de nuevo. No conmemoro, no lo puedo plantear. No deje que el momento de girar durante un tiempo limitado. En el salón, el mundo parece esperar a que una de las frases hechas, en una sentencia definitiva, un cambio perfecto. Pero lo que yo digo es muy sencillo, de las fincas, y por lo tanto una experiencia inolvidable. Tengo ojos para ti, ya que yo siempre hablo con usted una vez que la verdad se tiene que pasar más allá de las paredes. Y así lo digo, sin levantar la voz. No se equivocaron conmigo, se equivocaron antes, cuando se decidió que yo era el color. La frase que cae sobre la tierra como algo pesado de lo que la gente no puede levantarse. No tiene respuesta para eso, porque no se trata de una de las acusaciones que se le pide para la defensa. Es un espejo, y en el espejo, y no se discute, en él se muestra. Yo lo que veo es el efecto de los rostros a su alrededor.
El cliente se rió antes de la baja aún más la mirada, como si recordara el sonido de su propia risa y si envergonzase de la manera más directa lo que no se necesita de la audiencia. Un vendedor, un joven, se traga en seco y se apartó de los ojos de aquellos que por primera vez el concepto de que estar en la parte superior de la pared también tiene su peso. Don Ernesto, que mantiene una postura firme, pero no hay dos. Se sabe que, en ese momento, el poder real no está en él. Y es que la verdad, Álvaro, que se abre en la boca, la cierra. Se trata de construir una frase, alguna frase, pero se da cuenta de que la palabra sería demasiado pequeño. No se puede defender sin tener que repetir la lógica de que lo presentó. Y además, no puede estar de acuerdo sin admitir que lo que ha hecho. Así que él se queda en silencio. El silencio no es la misma que la mía. A mí el silencio es la resistencia. Él ahora es el de la comprensión en tiempo de ejecución. Este es el tipo de silencio que se enciende cuando la persona que finalmente considera que no sé cómo volver atrás en el tiempo y desdicer de lo que es. El salón entero se acompaña de ello. Nadie se ríe, nadie lo comenta. Nadie tiene el coraje de romper con ese momento, con la rutina. Lo siento por dentro, un alivio, un poco extraño. No es la reducción de la victoria, pero con el alivio de no tener conmigo a la playa. Porque, en el fondo, es el mayor riesgo que en esa tienda no es el libertinaje de ellos. Se me pierde a mi integridad, tratando de demostrar algo que no quería ver. Creo que la maldad de ellos se establezca en el comportamiento. Creo que aceptar el papel en el que se trató de darme, ya que era el hombre del niño, o la de el hombre que se humilla. Yo no fui a ninguno de los dos. Yo me lo hago yo. Y por eso, yo qué sé, eso es lo que molesta y lo que cura al mismo tiempo. La tensión que se termine sin aplausos, sin catarsis de la muerte al paciente, que termina en un pequeño detalle, en la forma en que las personas que se la pasan hablando de más abajo, en la forma en que alguien se recoge en un catálogo en el suelo, con cuidado, como si quisiera compensar lo que no se ha hecho antes, en la cara de Lucía, que ahora descansa en la mano, como si la cámara hubiera cumplido con su rol, no es el de crear un espectáculo, sino de evitar que la injusticia que se escondiera. Yo lo veo a don Ernesto se acerque a terminar el proceso y ofrecer una experiencia de conducción digna a la salida, pero me doy cuenta de lo que es la parte más importante que le ha sucedido, no en los papeles, en el corazón de los que estaba allí. Camino por el pasillo con la misma actitud con la que se metió en ella, y tal vez incluso el más ligero, porque en este momento yo no lo llevo a la destrucción, como la duda. Yo lo llevo como una prueba más de que la dignidad es uno de los idiomas que algunas de las personas que solo se aprende cuando el mundo se para y te obliga a escuchar. Y creo que no hace falta que nadie me lo aplauda como para saber que hice lo correcto. Solo tengo que decir que, incluso después de ser reducido y yo no puse a nadie, incluso después de ser humillado, no humillé. Incluso después de que se ha probado, por lo menos no me lo he perdido. Y ahora te voy a preguntar una cosa. ¿Usted cree que la verdadera fuerza radica en mantener el cumplimiento de la misma después de la humillación? Comenta aquí abajo, porque al final, en el que se sostiene que un hombre no es lo que se puede lastimar, es que se las arregla para permanecer en buen estado en que el mundo trata de arrancar de él. Unos meses después, vuelvo a recordar lo de la mañana en la concesionaria La Bahía del Motor, como el que recuerda a la de una tormenta que se ha pasado y ha dejado en el aire un poco más limpio. No, porque lo que ha sucedido es la nostalgia. Pero ¿por qué tengo que ver con toda claridad que la escena ha desatado? En el tiempo de ese modo silencioso de la adaptación de las consecuencias que tiene en un momento de vergüenza y se convierte en un aprendizaje,
si es que alguien tiene el valor de no hacer de cuenta que no pasó nada. Y, a la vez, nadie pudo fingir. Los vehículos han comenzado a circular en las zonas rurales, como me lo había imaginado, y no por presumir, pero con la presencia de todos ustedes. No eran los coches que aparecen en los escaparates, fueron las herramientas de la ruta. En primer lugar, las rutas más alejadas de aquellas en donde el camino parece que quiere abandonar antes de su llegada. Después, poco a poco, las nuevas líneas que se han creado. Choferes capacitados y con horarios establecidos, el apoyo en el lugar. Yo he visto niños que comienzan con una mochila que se invierten y los ojos encendidos, y eso valía más que la de cualquier firma. El ruido del motor, de ese paisaje, de la tierra y el viento, sonaba como una promesa cumplida. El tipo de sonido que no humilla a nadie. El tipo de sonido con el que se abre la puerta. El proyecto se hizo un nombre, sin necesidad de un departamento de marketing. Las comunidades han bautizado de la manera de ellos, con la simplicidad en mente. Y a mí me gusta de esto, es que si hay algo que nace del pueblo, de la intención que se encuentra protegida, los profesores han comenzado a tener menor número de faltas, más de la estancia, con más frecuencia. No es un milagro instantáneo, y yo no lo quiero vender esto como un milagro. Es la constancia. Y a la paciencia, al final, se trata de una forma madura de la vida. Es un camino que antes era pesado, lo tengo un poco más de luz. Y cuando se releva en el camino que la de un niño, usted puede cambiar lo que ella cree que es posible. En la prensa ha aparecido, por supuesto. Pero es diferente a lo que había visto en su vida, sucede con las otras historias. Se trató en un principio para transformar todo el escándalo de la polémica en el periódico de forma rápida, pero la verdad es que no fue, ya que la escritura de Lucía existe y lo que se vio dentro de la empresa no es el mal menor. Es algo que no mucha gente conoce muy de cerca y casi todo el mundo reconoce en voz alta. Sin embargo, el que acaba de ganar no es el de la vida. Ha sido el proyecto, la flota de camiones. En las rutas, a los niños venir, en las escuelas se respira mejor. El foco de atención ha cambiado, ya que se trataba de un tipo de karma positivo, ya que no me esperaba que la historia no se dio la vuelta, solo la denuncia. Se convirtió en punto de referencia. Cuando la noticia salió, yo lo vi en el silencio. Vi mi propio rostro en la pantalla y siento que eso, la molestia de que no le gusta la luz, pero al mismo tiempo que yo he entendido, no se trataba de mí. Se trataba de lo que se expone, acerca de lo que tuvo que ser visto para que no pasaran por lo mismo. La exposición, que cuando es sincera no es la muerte, es una protección. De otro lado, la empresa ha cambiado, no es de la boca para afuera. Ha cambiado debido a la imagen que de ellos y de su sentido de la responsabilidad se han puesto contra la pared por el propio público. Don Ernesto Valdés Pardo no lo hizo en el teatro de la marca blanca. Se ha hecho todo lo básico muy bien hecho. Eso es lo que casi todo el mundo lo hace cuando se ve atrapado en un error. Se ha asumido, se ha registrado, se corrige. Los protocolos de los nuevos han surgido. La capacitación obligatoria para el personal, procedimientos claros para los informes nacionales. Es un canal directo con la dirección. Y, lo que es más importante, la regla de lo que parecía obvio, pero que en ese día me di cuenta de que no lo era, pero no puede decidir sobre el valor de un cliente o de un ser humano, y en la piel. Y en la escritura de Lucía, esa grabación se convirtió en un material de capacitación antirracista. Yo me enteré por terceras personas después de eso. Se utiliza el video para tratar injustamente, sino para mostrar lo que no debe ser así. En una habitación cerrada, sin público, por ejemplo, con el debate en serio, a ver lo que me ha dado una sensación extraña, casi de todo, el dolor y alivio al mismo tiempo.
El dolor de saber que lo que tuvo que pasar, el alivio de saber que no ha sido enterrado. La libertad, cuando se encuentra, se convierte en hábito. Cuando se encontraron, se convierte en ella. Lucía ha sido invitada a participar en una conferencia. No es por ser protagonista, sino por haber hecho algo tan sencillo y poco común, el que alojarse, sostén, proceso de registro. Yo la he visto en una sala pequeña, la comunicación con los profesores, los estudiantes, los empleados de la empresa. Ella no era muy grande, como de alguien que se quiere para la misma. Hablaba como quien sabe que el valor, en muchas ocasiones, es solo que no apartar la mirada. Y me di cuenta de que la presencia de ella en aquel rincón de la sala, en silencio, ha sido un punto de inflexión, no solo para mí, sino para mucha gente que lo ha visto después de que se ha reconocido. Yo también me he cambiado de una manera más discreta. Me quedé sin buscar el centro de atención, pero he empezado a aceptar las invitaciones que antes de que se negaría. No se para de hablar de mí, sino que para poder hablar de lo que he aprendido de mi padre, la dignidad no es un discurso, es una actitud. He estado en algunas de las escuelas rurales, que he hablado con los profesores, hemos visto a los caminos, lo entiendo mejor a sus necesidades, he hecho los ajustes en el proyecto, amplié y en conjunto. Y en cada lugar que visitaba, siempre había alguien que se acercaba y me decía, más abajo, yo ya he tenido que pasar por algo como esto. A veces se trataba de un hombre, a veces una mujer, a veces alguien que no tenía el valor de decirle al detalle. Solo me decía, ya ha pasado. Y él me respondió de la manera más sencilla posible. Me siento muy bien, pero no es el único. La noticia en el caso de que, con el tiempo, no deja de ser un vídeo de la temporada y se convirtió en el proyecto nació después de eso. Y este cambio de enfoque ha sido el mensaje más hermoso de lo que es el bien que se estaba en auge. Porque, en fin, en el mundo de la trata de hacerte reducir el dolor que te han causado, y la mejor respuesta es la de rechazar, para construir algo que sea más grande que el de la zona afectada. No para de demostrar su valor, para devolver un valor a todo el mundo. A veces me paso por Sanlúcar de Barrameda y el recuerdo de aquella puerta. Yo me acuerdo del frío, del aire, de las risas, de vamos a ver cómo se desarrolla en el crédito. Y entonces yo me acuerdo del sonido de las furgonetas en las carreteras, de los niños, de llegar, de la mirada, de la que se siente que se ha visto por primera vez. Y yo lo entiendo, con calma y tranquilidad, en el que la justicia no siempre se presenta como un espectáculo. A veces ella se presenta como una consecuencia de la buena, que se extiende, como un campo en el que se vuelve a florecer después de un incendio. No se borra el que se quemó, pero es la prueba de que esto no ha terminado. Yo voy a esa puerta de cristal, en el pensamiento, como quien vuelve a un lugar que ya no me duele de la misma manera. Es curioso ver la cantidad de memoria que almacena los detalles de lo que importa. El brillo frío de la tierra es el reflejo de la cara de la mezcla de las compras de la ventana, el sonido seco de la frase con la que me trató de alejar la vista. Y es que, ahora, en el silencio, una mujer diferente. Yo voy por la misma puerta en la que se echó a reír de mi piel. Ahora bien, que nadie se ríe. No es que se hayan convertido en la mejor de la noche a la mañana, sino que ya han entendido la tarde. No es el dinero el que lo cambió todo. Es el estigma de ellos fue expuesto a la luz. Hace más de un tipo de justicia que no es necesario levantar la voz para que exista. En ella se ofrece solo cuando la verdad se encuentra en el espacio para respirar. Me siento en el cuerpo, mientras que el atraveso en la solera del horno. No se llevo el trofeo, no a cargo de la venganza. Llevo algo más raro, la sensación de que yo no tenía. Me engañan a las fuerzas del mal. La herida
no ha desaparecido, al igual que la magia, no ha desaparecido, pero cicatrizó de la manera correcta, dejando que el aprendizaje en el lugar de la infección. Y esto cambia con la distancia. Por el lado de afuera, en el aire se siente más ligero. No es que el mundo ha cambiado por completo, pero ya le he cambiado la forma de caminar a través de él. Me enteré de que la dignidad no es una respuesta a un ataque, es una decisión que se toma antes. He aprendido que la paciencia no es pasividad, es la precisión. He aprendido que el silencio, cuando es elegido, que puede ser en un lenguaje más claro que el de las 1000 respuestas. Y he aprendido, sobre todo, en el que la justicia poética se produce cuando la historia concluye, sin humillar a nadie, ya que el objetivo no es acabar con usted, se dejan ver. Yo creo que los niños que ahora llegan a la escuela sin cargar con el peso de los kilómetros extra. Pienso en los profesores que han vuelto a la planeación de las clases, sin contar los fallos son inevitables. Creo que en la grabación que se hizo de aprendizaje, en el habla que se convirtió en el protocolo de la casa que se convirtió en un paso. Pienso en Lucía, en la que don Ernesto, a todas las personas que se decidió a no apartar la mirada. Creo que hasta que Álvaro, y no como un villano de todos los tiempos, pero como alguien que ha tenido la oportunidad de aprender, y espero que lo que he aprendido, ya que el ciclo solo se cierra cuando el error se encuentra en el arrepentimiento, y el arrepentimiento se encuentra el cambio. Hay paz en él. No es la paz de quien ha olvidado, sin embargo, la paz de quien se unió a la experiencia, pero sin dejar que ella se establezca en el futuro. Que la paz de aquellos que entienden que el valor no tiene que ser probado a lo largo de los escaparates. La seguridad de quien sabe lo que es el respeto no es una concesión, es una condición. Camino y siento un cosquilleo leve de los que aparecen en la esperanza de que no es una promesa vacía, sino que como consecuencia de ello. En la historia se ha hecho lo que tenía que hacer, ha expuesto, se corrige, dijo y lo siguió. Me veo a usted ahora mismo, con la misma sinceridad de quien ha estado allí y ha salido todo. No dejes que decidan por su valor antes de que se te conozca. No acepta el papel de alguien que escribió a toda prisa y de los prejuicios. No hay que confundir el silencio con la debilidad, ni la firmeza con la agresión. En el mundo de la prueba, prueba todo el tiempo. Y la respuesta es la más fuerte, la mayoría de los casos, es la de mantener el buen estado todo lo que se pide en el sentido contrario. Si esta historia te ha tocado, disfruta de tu video. Se dice en los comentarios de lo que se sentía, de lo que te pasó, lo que se hizo. Comparte con quien hay que escuchar lo que la justicia puede ser discreta y de gran alcance. ¿Qué hay en el canal para seguir acompañando a las otras historias, la de la justicia y el destino de la historia, que no grita, sino que se quedan, que no humilla, sino que se transforman, que no se acaban aquí, ya que el aprendizaje es continua y también la esperanza?